Bom dia para todos. Meu nome é o Bárbaro Martínez Ruiz. É um grande prazer poder participar no Congresso de Arqueologia. Obrigado. Eu sou um historiador do arte que faz pesquisa de, em várias disciplinas, de arqueologia, antropologia, etnografia e história de arte e linguística. E vou ensinar aqui no mapa a área onde eu faço pesquisa, no norte de Angola, na zona dos Pacongos. Como podemos ver aquí, hay una increíble diversidad de grupos culturales en esta zona. Solo voy a presentar aquí en la parte derecha de la pantalla que ven las diferentes agrupaciones de grupos en esta zona. Por lo tanto, la diversidad cultural es fundamental para entender dinámicas y procesos de transformación en esta zona. Pesquisa sobre pintura rupestre, y sobre todo la relación entre pintura rupestre y la pesquisa arqueológica. Aquí vamos a examinar la relación entre pintura rupestre y la formación del sistema de escritura gráfica. La pintura rupestre tiene tres formas básicas: petroglifos, incisiones na superfície da roca, gravuras e pinturas. E a segunda categoria de pesquisa que eu faço é escritura gráfica composta por três tipos de notações ou representações: dimbo, cinzo e cosmograma, que se conviertem em elementos fundamentais para o desenvolvimento de um sistema de escrita. Portanto, propongo um estudo do cosmograma como um desenho que permite entender a formação de narrativas de origens culturais que têm implicação na definição da identidade dos pacongos, contém ideias sobre princípios religiosos e permite logo uma articulação de uma visão do mundo. Como podemos ver aqui, a mão esquerda, temos uma variação de representações do Dikenga ou do cosmograma chamado Dikenga ou Kalunga, que representa a vida, a existência da vida na Terra, que se compõe de um desenho básico de dois axes que se cruzam no meio em forma de cross e com um círculo na parte de fora. En su forma elemental se puede entender que o círculo se puede dividir en duas partes a partir de la línea horizontal que separa os dos mundos. Y la parte superior de este círculo se puede enmarcar en un triángulo que representa tres principios básicos: Pacongo, dimensión física, mental y espiritual, y el lugar donde viven los seres humanos. La segunda parte del cosmograma representa el mundo de los ancestros y la combinación de los dos triángulos que se convierten en un diseño de diamantes, donde podemos ver que el mundo, los dos tipos de realidades de seres humanos y de los ancestros se convierte en una realidad absoluta y completa. Forma general, o mundo do humano, a linha horizontal que representa o mar, que representa o rio, ou condutores ou barreiras que separam os dois mundos, e o mundo dos dois espíritos. Finalmente podemos chegar a uma conclusão que o entendimento de Dikenga tem que ver também com a biologia humana. Se pode entender que o ser humano migra através do desenho da parte inferior, a posição 1, a uma posição 2, uma posição 3 e uma posição 4. Que o ser humano somos pequenos sol que migramos através de nossa vida como cambios que se dão no mundo físico alrededor do ser humano. Alonga a fronteira que separa dos mundos. Cula o axis que permite a conexão entre os dois mundos. Mundos dos vivos, mundos dos espíritos. E finalmente a combinação entre Kalunga e Mukula que se convierte en el diseño de una cruz perfecta.
Como vemos aquí, este es el diseño original que encontramos en sitios de pintura rupestre más antiguos, documentación más antigua en esta área, es del século XIII. Como podemos ver, la codificación de cada uno de los puntos cardinales es vital. La parte sur, que representa con color amarelo. El segundo punto sería negro. Y el tercer punto sería vermelho y el cuarto punto sería el branco. Amarelo es el principio da vida, o negro es la vida en sí misma, o vermelho é o desarrollo, a capacidade de desenvolvimento da vida, e o branco é o final da vida. La implicación del diseño de Dikenga o de Cosmogram es importante porque da paso al desenvolvimiento de un sistema de escrita gráfica que es fundamental para las poblaciones de africanos descendientes en las Américas y en el Caribe. El punto amarelo que se llama Musoni, que se puede también traducir como la escritura o el principio de la palabra. También un cosmograma permite articular no solo la cosmogonía Congo, sino también un sistema filosófico moral y un sistema de familia de los Bakongos. El cosmograma tiene como principio articular conocimientos sobre la condición espiritual de los Bakongo, Bakulu, el mundo físico, el mundo alrededor del Bakongo y la condición o estado mental de los Bakongo. La filosofía moral también define el ser humano, condición humana, el mundo tangible, el mundo donde vivimos, la vida en general, y un mundo invisible o intangible de los espíritus. Podemos ver también una transmutación del entendimiento desde el punto de vista conceptual del cosmograma en forma artística. En la parte izquierda, en forma de panelas, se traduce los principios del cosmograma como un mundo en un círculo, un mundo fechado, o puede traducirse en la literatura popular, en el diseño embaixo de las pedras que están falando en la floresta, que es un diseño encontrado en Brasil. O cosmograma que va desde la representación de pintura rupestre até convertirse en un principio arquitectónico para el diseño de objetos religiosos, en este caso de una prenda o enquise de la tradición Congo en Cuba. Pintura rupestre en Angola tiene 5 sitios importantes. Caningris, 7.840 años atrás, que es el sitio más antiguo, que se encuentra la primera representación, podemos encontrar la primera representación del diseño del cosmograma. Hasta Luvu, de 1270 o de 1800. Podemos enfatizar ahí que no solo hay una continuidad física en el territorio angolano, sino también una continuidad temporal de más de 10.000 años de uso del diseño de Dikenga, desde pintura rupestre a tu presente. Un ejemplo de Dikenga, de diferentes variaciones del diseño de Dikenga, durante mi pesquisa con mi colega Blaise Matondo Ngo, que es datado de 1270 aproximadamente. Es importante destacar que no solo gravuras en superficies, abrigos rocosos es importante, sino también otro tipo de representaciones usando otro tipo de materiales orgánicos, en este caso el luvemba. Podemos ver aquí en esta figura el diseño del cosmograma frente al hombre que está en la figura. Importante destacar no solo el uso y continuidad del diseño de Dikenga desde pintura rupestre al sistema religioso o el sistema filosófico Bakongo, sino su continuidad en las Américas, en este caso en Norteamérica. Un ejemplo de 1753 que se usó el diseño de Dikenga en
en terracotas, diseño de terracota en una plantación de esclavos, diseñado y feito por esclavos. Otro ejemplo de uso de Dikenga como sistema gráfico en la tradición Congo, en Cuba. El diseño se convierte en su forma digital gráfica en la superficie de abrigos rocosos o pedras en un sistema mucho más orgánico usando materiales efímeros o materiales orgánicos. Aquí un ejemplo de interpretación del sistema elementos gráficos de diseños que son sustituidos por elementos orgánicos y materiales que funcionan aquí como elementos significativos para construir una narrativa que tenga implicaciones religiosas. Para concluir, quisiera mostrar la última pesquisa que hice en el 2019, donde no solo la pintura rupestre tiene que ser relacionada a sitios arqueológicos reconocidos como abrigos rocosos y grutas, sino que puede ser también diseños pueden ser feitos sobre la corteza de un árbol. Es un ejemplo que cuenta la historia de una princesa que llega en Banza-Congo a principios del siglo XVI y toda la narrativa de arribo ao Congo está narrada a partir de incisões en la superficie de la corteza do árbol. Que aqui podemos ver o árbol de imbondeiro, que o diseño ocupa un 70% de la superficie do árbol. La historia es contada en tres niveles. Y la historia comienza con el diseño de Dikenga, que está a mano izquierda, en la figura de izquierda en la pantalla. Tem un detalle en mano derecha. Es importante destacar que el diseño de Dikenga permite controlar la narrativa, indica el inicio y el final de la historia. Aquí les voy a mostrar algunas interpretaciones de las secciones. Sección 2. Sección número 3. Cada una de las secciones tiene como característica fundamental articular un proverbio o una sección de la historia de la princesa. Sección número 4. Sección número 5. Sección número 6. Y podemos ver cómo está estructurada una primera interpretación de la narrativa, donde cada uno de los diseños permite articular no solo la historia de la princesa y su arribo a periferias del reino del Congo y su encuentro con Manicongo, con el rey, sino el significado social y religioso de esta misma historia. La segunda parte de la narrativa que concluye al final con una solución del conflicto entre la princesa y el rey, y desde el punto de vista gráfico termina con el diseño de Dikenga,
que podemos encontrar en las pinturas rupestres. Creo que es importante destacar la importancia de pintura rupestre como fundamento para el desenvolvimiento de un sistema de escrita que encontramos en la diáspora africana. El primer ejemplo es el sistema gráfico usado por los bacongos en el sistema religioso en Cuba llamado Palo Monte, y el sistema de escrita se llama firmas. Segundo ejemplo encontramos en Haití, se llama VV, también usado en la religión de Vudú. Y finalmente los puntos riscados que encontramos en la tradición de Congo, no Brasil, religión Umbanda. Muito obrigado, até já.